Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, les acompaña Licenia Espinel. En pocos instantes más estará ya con nosotros el legislador de UNES, Juan Cristóbal Lloret, con el que hablaremos sobre la decisión de la bancada de UNES de no respaldar la propuesta de proforma presupuestaria que se analiza en la Asamblea Nacional, una decisión que es compartida también ahora por el Partido Social Cristiano y el bloque de Pachacutic. Tiene un futuro incierto el trámite de la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, del bloque de Pachacutic, aseguró que el informe favorable sobre la proforma presupuestaria para el 2021 y la programación cuatrianual 2021-2024 emitido desde la propia comisión el viernes pasado y que se conocerá esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, seguramente, dijo, será rechazado. Aseguró que una vez que esto suceda, se presentará otra moción en la que ella misma, si se le otorga la palabra, pedirá que se devuelva la proforma para que el Ejecutivo subsane una serie de inconsistencias que a su parecer tiene este documento. Las declaraciones las hizo en las últimas horas, luego de que el viernes pasado, en una accidentada sesión, se aprobó un informe alternativo que fue presentado por el asambleísta Diego Ordóñez de Creo. Dicho informe se aprobó con 4 votos de Creo y 1 del Partido Social Cristiano, después de que el informe de Pazmiño no obtuviera los votos suficientes al interior de la comisión. Sin embargo, tras esa aprobación, las bancadas del Social Cristianismo y de UNES indicaron que rechazarán la proforma. Igualmente, el coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi, anunció previamente que se opondrían al presupuesto y otras posibles reformas. Ayer por la tarde, la bancada legislativa de esa tienda política tenía prevista una reunión para analizar un propio pronunciamiento, pero Pazmiño dijo o dio por descontado que será coincidente con el coordinador nacional, es decir, con rechazar esta propuesta de proforma presupuestaria. Ya está vía telemática con nosotros el legislador Juan Cristóbal Lloret. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Alexis Moncayo está tomándose unos días de vacaciones, pronto estará nuevamente con nosotros. Yo comentaba, daba a conocer a nuestra audiencia, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, la decisión de su bancada de no respaldar la proforma presupuestaria o esta propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, una decisión que ha sido compartida también por el Partido Social Cristiano y por el bloque de Pachacutic. ¿Qué les motiva? ¿Cuáles son los puntos o las causas que impiden que ustedes apoyen esta propuesta de proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Licenia. Un cordial saludo para usted y para la directa audiencia de Pichincha Universal. Bueno, en realidad hay una serie de preocupaciones con respecto a este presupuesto 2021. Lo primero que debe de conocer la audiencia es que un presupuesto, ¿cuál es la finalidad de poder tener un presupuesto general del Estado? Es precisamente apuntalar hacia un modelo de desarrollo. Un presupuesto es un instrumento muy poderoso de planificación y sobre todo de desarrollo. Y lamentablemente yo no veo una visión que esté detrás de ese presupuesto, es decir, cuánto contribuye esos más de 30.000 millones de dólares que están en el presupuesto general del Estado, cuánto de eso contribuye para poder acortar las brechas sociales entre pobres y ricos, cuánto de eso contribuye para poder conseguir, digamos, o generar empleo, reactivar la economía que hoy está deprimida, sobre todo por una caída muy fuerte de la demanda, cuánto contribuye para poder reducir los márgenes de pobreza. Entonces, para eso sirve un presupuesto general del Estado, nada de eso, digamos, no hay esa visión global, integral, no, la presentación de este presupuesto viene de la mano de un plan plurianual, cuatrianual, que tampoco tiene esa visión. Entonces, partamos primero de ese elemento, que es uno de los principales. No se olvide que no se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, no ha sido ni siquiera conocido, ni debatido, ni socializado por parte del gobierno. Primer elemento. Le voy a señalar por lo menos 3 elementos que para nuestro modo de ver son muy complejos dentro del presupuesto. Ese es el primero. No existe esa visión, no existe ese modelo. Creo que seguimos en la presentación de un ingreso versus los gastos y nada más. Pero no nos dicen cuánto de eso contribuye hacia el desarrollo del país, primero. Segundo, hay una fuerte reducción en lo que tiene que ver con salud y educación. Y para nosotros eso es vital, más aún luego de pasar una crisis, una delicada crisis sanitaria que todavía, digamos, hay ciertos rezagos en ese ámbito. Eh, si nosotros vamos a los hospitales públicos, no sé qué es lo que esté sucediendo en Pichincha, en Guayas, en Manabí, pero aquí en Azuay la situación es bastante compleja. ¿Compleja en qué sentido?
en la falta de medicinas, en la falta de atención oportuna, inmediata, aquellas enfermedades que en un momento determinado se dejaron a un lado por priorizar el tema de la pandemia, hoy lamentablemente no tienen una respuesta positiva los ciudadanos que están detrás de poder atenderse o de poder asistir al sistema de salud pública. Y con este presupuesto se reduce aún más esos ingresos. Si vamos al ámbito educativo, yo no entiendo ninguna otra forma de poder salir del subdesarrollo que no sea con una inversión muy fuerte en educación. La economía del conocimiento, ese tiene que ser una visión de desarrollo del país. Esa es la única forma de poder salir del subdesarrollo. Y eso también se reduce. Entonces nosotros no vamos a apoyar ni a impulsar ni a aprobar un presupuesto que reduzca esas asignaciones para salud y para educación. Y apunto o señalo un tercer elemento que me parece que también es importante. Tampoco se establece con claridad en el presupuesto general del Estado cómo se van, y tampoco se nos ha mencionado, más allá de que no pueda estar en el presupuesto, pero tampoco se nos ha mencionado cómo se va a asumir los gastos o los pagos pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados, a la seguridad social y tampoco a los jubilados. No existe, digamos, esa proyección, no nos han indicado cómo se va a asumir ese tipo de pagos que están pendientes. Entonces, le he dado por lo menos tres elementos que para mí son importantes, vitales en este presupuesto general del Estado, por el cual nuestra bancada no estaría dispuesto a apoyar esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. ¿Cuál va a ser el futuro entonces de esta propuesta del Ejecutivo sobre el presupuesto del Estado? ¿Va a ser devuelto? ¿Puede ser devuelto? ¿Puede aprobarse por el Ministerio de la Ley? Bueno, puede ser observado, devuelto al Ejecutivo para que se pueda corregir, digamos, todos estos elementos que nosotros lo hemos detectado. Más sin embargo, yo estimo, creo, que al igual que ha sucedido en los años anteriores, esta es una continuidad del gobierno anterior en términos presupuestarios, digamos. Mm. Y me parece que tiene el mismo camino que sucedió en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, los tres últimos presupuestos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, ingresaron al final del día por el Ministerio de la Ley, se ejecutó tal como se había planteado por parte del Ejecutivo y las consecuencias están a la vista, estimada Licenia. O sea, hemos visto cómo se han acortado, se han alargado las brechas sociales, se ha generado una mayor pobreza en el país, una menor distribución de los recursos, mejor distribución en términos de poder asistir sobre todo a las principales y acuciantes necesidades de la población. Entonces, yo creo que el camino que tiene este presupuesto es asimismo ser observado por la Asamblea Nacional. No tendrá, digamos, o creo que nadie esté dispuesto a aprobar un presupuesto que se reduce a educación, salud y con una serie de cuestionamientos. Y hay un elemento adicional que sí quiero dejarlo sentado en este espacio, quizás, Licenia, que tiene que ver con la aspiración que tiene la gente de poder reactivarse, de poder reactivar la economía. Hoy vemos que hay una caída enorme, estrepitosa de la demanda, es decir, la gente Ujú. tiene menos dinero en su bolsillo. Así es. Y este presupuesto, en vez de apuntalar, de apoyar en el ámbito de las inversiones, de la inversión pública, porque el motor de la economía hay que entenderlo como un motor dinámico, y se apuntala tanto desde lo público como desde lo privado para poder generar una reactivación, para poder generar riqueza. Pero desde lo público no lo estamos haciendo. Y desde lo privado también hay una serie de limitaciones. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel económico? A nivel macroeconómico, tenemos una caída fuerte de la demanda. Es más, este presupuesto plantea una proyección de deflación del 0,05%, es decir, ni siquiera va a haber inflación. ¿Pero por qué no hay inflación? Porque efectivamente la capacidad adquisitiva de la gente cada vez es menor. La gente tiene menos dinero en su bolsillo. Y si es que tiene menos dinero en su bolsillo, deja de comprar bienes y servicios, es decir, cae la demanda. Si cae la demanda, cae la producción. Las empresas producen menos, se importa menos. Si cae la producción, cae el empleo. Y si cae el empleo y la producción, también cae el pago de impuestos y tributos. Entonces, ese es un modelo cíclico recesivo al cual nos han llevado lamentablemente un modelo neoliberal, que es el que acabamos de vivir los últimos años con Moreno, más aún profundizado por una crisis sanitaria, y este que debería ser un instrumento precisamente de desarrollo, una herramienta contracíclica para poder apuntalar precisamente
al mejoramiento de la demanda. Lamentablemente eso no ha ocurrido y por lo tanto hoy tenemos una delicada situación en el orden económico y no se va a corregir con la ejecución de este presupuesto, ni tampoco veo un futuro, digamos, o una visión de desarrollo por parte de este gobierno nacional. Es decir, este presupuesto, si no, la Asamblea solo se ve limitada a hacer sus observaciones, no puede cambiarlo, no puede modificarlo, no puede hacer más allá de la observación, no puede hacer nada. El presupuesto puede ingresar, puede ser aprobado por el Ministerio de la Ley y ejecutado, como usted lo señala, lo hizo en su momento el señor Lenín Moreno. Es decir, se van a plasmar esos recortes tanto en salud como educación y todos estos otros aspectos que a criterio de su bancada y del Partido Social Cristiano y de Pachacutic no son beneficiosos para el país. Entonces, si es así, si no cambia en nada, si el Ejecutivo finalmente va a poder ejecutar el presupuesto tal como lo ha presentado, ¿qué sustento tienen entonces declaraciones tanto de la ministra de Gobierno como del propio presidente que la Asamblea se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo, para la reactivación económica del país, al punto que dicen que se va a realizar una consulta popular este mismo año, a más tardar a finales del presente 2021? Bueno, Licene, hay algunas reflexiones. Primero que esta ha sido la primera iniciativa, digamos, en términos económicos que ha enviado el Ejecutivo. Es una obligación hacerlo, es decir, no es que nos han enviado una propuesta macroeconómica para que la Asamblea la analice, para que la Asamblea tenga la posibilidad de darle viabilidad o no. Este es solo un instrumento, que es el presupuesto, pero eso debió venir acompañado, y no veo tampoco la intencionalidad del gobierno de plantearle a la Asamblea Nacional cuál es esa propuesta económica para los próximos 4 años. ¿Cómo logramos cumplir con los objetivos de desarrollo? ¿Cómo logramos reducir la pobreza? ¿Cómo logramos incrementar el empleo? ¿Cómo logramos acortar esas brechas sociales? ¿Cuál va a ser los instrumentos? ¿Cuál es el futuro que tiene el Ecuador? Eso no ha llegado a la Asamblea Nacional. No nos pueden decir que estamos obstaculizando. Por el contrario, eso debió haber llegado dentro de los primeros 100 días. Si el presidente Lasso se comprometió con el país en corregir los problemas, los grandes problemas del país en 100 minutos, cosa que era, y evidentemente era totalmente demagógico, tampoco ha podido hacerlo en los primeros 100 días. Y tampoco ha remitido cuál es su visión desde el punto de vista económico para que la Asamblea lo pueda analizar. Entonces, no se nos puede decir que la Asamblea está obstaculizando, si ni siquiera ha enviado ninguna de las iniciativas. Lo que ha enviado es una ley de comunicación, lo que ha enviado es una ley de educación superior. Las dos yo tengo una serie de cuestionamientos y reparos, pero ahí está. Se está debatiendo en el Pleno, se está debatiendo en la Asamblea Nacional, en las comisiones, se ha calificado esos proyectos de ley y se tendrá que mejorar y dar sus aportes. Entonces, ¿en dónde está la obstaculización que dice que existe en la Asamblea Nacional? En este presupuesto que no tiene una visión de desarrollo, que se reduce la educación, la salud, los recursos para esas áreas, que no tiene una visión clara de cómo pagar esos valores que se encuentran pendientes. Eso es lo lógico, tenemos que observarlo, tenemos que observar ese presupuesto, pero no estamos poniéndonos en una posición de obstaculización, por el contrario, estamos diciendo corrija, denos una visión de desarrollo, denos una visión que nos permita sustentar precisamente esa herramienta que es un presupuesto general del Estado. ¿Usted cree que es indispensable que esta proforma sea aprobada por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que para esta semana el Ejecutivo, el presidente Lasso ha dicho ayer, que esta semana espera anunciar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo hará oficial en las próximas horas, y que este vendrá acompañado de recursos de otros organismos multilaterales por un monto total de 4.500 millones de dólares, es decir, más endeudamiento para el país? ¿Cree que es necesaria la aprobación de esta proforma? No tiene nada que ver, no influye en absolutamente nada ante este nuevo endeudamiento. Bueno, es que más bien por el contrario, ahí se justificaría por qué la razón de ser de esta proforma, por qué se reducen en educación, en salud, el tan satanizado gasto público, que vemos que tiene unas consecuencias enormes, no solo en el ámbito sanitario, no solo en el ámbito educativo, sino hay una serie de reducciones que se han hecho en diferentes carteras de Estado, en diferentes estructuras del Estado, que al final del día han terminado siendo el remedio peor que la enfermedad. Pero lamentablemente esa es la receta del Fondo Monetario Internacional, que al final del día se convierte en una imposición para los países que recurren a este instrumento de financiamiento. Por otro lado, hay que mirar
que desde el punto de vista del endeudamiento, ese sería un nuevo endeudamiento adicional a los más de 60.000 millones de dólares que hoy tenemos de deuda. Eh, yo me pregunto, ¿está bien el que se puede endeudar, pero siempre y cuando eso contribuya a qué? A poder reactivar una economía, a poder generar el crecimiento de la demanda. Por un lado se dice que el precio de los combustibles no ha incrementado o no ha generado inflación, pero por supuesto, pero eso es totalmente eh, ilógico en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo, eh, cuando la inflación debería ser un instrumento. Si usted tiene inflación, quiere decir que los precios crecen en escalada. Cuando usted tiene deflación, quiere decir que ni siquiera hay los recursos necesarios para poder generar demanda. Entonces sería interesante que se haya incrementado en función del crecimiento de la oferta, eh, que son instrumentos, digamos, en el cual le permite al sector privado generar más oferta y esa oferta hace que precisamente se reduzcan los costos o los precios. Pero aquí, por el contrario, el efecto que ha generado este tipo de imposiciones del Fondo Monetario Internacional es un efecto distinto. Le afectaron directamente al consumidor, al bolsillo del ciudadano, del consumidor. Tanto es así que pese a que hay un incremento en los precios del combustible, no se logra generar inflación, sino deflación. ¿Por qué? Porque la gente no tiene recursos, no tiene dinero, y tanto es así que cae la demanda. Entonces, digamos, esas recetas o esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional no son positivas para el país, Licenia. En 19 ocasiones, el Ecuador, si ustedes revisan, por ahí tengo un artículo escrito en mi blog, y que hace un análisis de las 19 ocasiones en las cuales el Ecuador ha ido al Fondo Monetario Internacional. En ninguno de los casos ha generado una herramienta positiva o ha sido una herramienta positiva para poder salir de la pobreza, para cortar las brechas sociales, para poder generar empleo. No ha servido en ninguno de los casos. Entonces, no son experiencias positivas, al menos que tiene el Ecuador. Si ustedes revisan a nivel del mundo entero, no hay una experiencia positiva de lo que sería recurrir a instrumentos de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo por las imposiciones, por las recetas que son recetas homogéneas, recetas de estándar, que no siempre se aplican eh, a los diferentes países, porque las realidades de los países son muy distintas y por lo tanto eso no se puede decir que pueda ser positivo en términos reales, en términos de desarrollo. Entonces, Este tema de la proforma presupuestaria va a ser una de las pruebas que va a tener que enfrentar el Ejecutivo para medir fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, si lo respaldan o no. Pero paralelamente ya se conocen criterios respecto a una eventual reforma tributaria y también esta denominada ley de creación de oportunidades que impulsará también el Ejecutivo y que al parecer estará atada a los acuerdos con los organismos multilaterales para que se entreguen los recursos. Ustedes también, el Pachacuti, han anticipado ya su criterio en el sentido de que no van a respaldar este tipo de leyes y cuando lleguen a la Asamblea Nacional, tanto la reforma tributaria como la ley de oportunidades, siempre y cuando no sean beneficiosas para el país. Y esto, a criterio del gobierno, pues constituye un obstáculo para la reactivación económica. Él plantea al presidente que esta consulta popular podría realizarse a finales del presente año. Es oportuno no hacerlo, tenemos o no los recursos para ir a una consulta popular y allí podría incluso analizarse el tema de la muerte cruzada. La legislatura, la bancada de UNES está lista para entrar en un proceso de muerte cruzada. a ver, Licenia, primero decirle que el Ejecutivo tiene toda la posibilidad de consultarle directamente al pueblo ecuatoriano. Esa es una herramienta que está establecida en la Constitución. Nadie cuestiona esa capacidad que tiene el Ejecutivo. Lo que sí se reflexiona con respecto a cuál es el momento más adecuado. Eh, yo creo que no se han agotado todavía los caminos dentro de la Asamblea Nacional, primero porque estamos hablando sobre especulaciones, no nos han abierto el naipe, como se dice, estimada Licenia, es decir, no nos han dicho qué es lo que podría contener una reforma de carácter económico. Yo me imagino que será precisamente fruto de esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, y si es así, seguramente no será nada positivo, sobre todo para la clase trabajadora, para los pobres de la patria. Eh, Segundo,
cuando se plantea la posibilidad de ir a una consulta popular, y si es que dentro de esa consulta popular o se establece también un mecanismo que está planteado en la Constitución de la República, que es la muerte cruzada, bueno, pues vamos a una muerte cruzada. Nosotros no tenemos temor o tampoco se nos puede chantajear bajo ese mecanismo, y mucho menos hacer lo que se está haciendo por parte de algunos sectores políticos. Tratar de deslegitimar, tratar de denostar a la Asamblea Nacional, haciendo que pierda su credibilidad. Yo creo que saben que el nivel de aceptación también del gobierno se ha reducido, es decir, si lograron crecer rápidamente en los primeros meses de gobierno, también en este momento vemos cómo están cayendo. Y seguramente la apuesta del gobierno es hacer que la que se desgaste más pronto no sea el gobierno, sino sea la Asamblea Nacional antes que el gobierno. Si esa es la estrategia política, a mí me parece que es equivocado, porque al final del día, más allá del cuestionamiento que puedan tener algunos legisladores, no se puede poner a todos en el mismo saco. Y la Asamblea Nacional cumple un papel fundamental dentro de una estructura de un Estado, porque es el Parlamento, ahí confluyen todas las distintas visiones y las fuerzas políticas. Y por lo tanto no se puede tratar de buscar una deslegitimización de la Asamblea Nacional en función de intereses políticos. Eso me parece que es nocivo para el desarrollo del país. ¿Usted cree Y que lo está en que, marcha esa campaña de desprestigio, asambleísta Lloret, en contra de la Asamblea Nacional, de determinados legisladores, más allá de que algunos, al parecer, sí cometieron algunos errores, pero más allá de estos casos puntuales, hay esta estrategia por parte del Ejecutivo o de otros sectores que buscan desprestigiar a la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que es así o es coincidencia que justo ahora, en estos momentos, se saquen a relucir problemas de Contraloría al viejo estilo del señor Celi, cuando ustedes resultaban en cierta manera incómodos al poder, pues les empezaban a sacar supuestas glosas, supuestos procesos que todavía ni siquiera han concluido en cuanto a su manejo, y pues ya se genera esto una opinión pública negativa, ya los juzgan, ya los sancionan, ya los condenan, cuando son procesos que ni siquiera han terminado? Efectivamente, Licenia, es evidente, y creo que cualquier ciudadano se da cuenta de que hay una serie de cuestionamientos a la Asamblea Nacional, pero que en el fondo, más allá de algunos casos puntuales, y debo aclarar, algunos casos puntuales que tendrán que ser tramitados dentro de la comité o de la comisión de ética, pero en términos reales, la Asamblea Nacional efectivamente tiene una serie de composiciones de diferentes sectores políticos. Muchos de ellos, de esos sectores políticos, como UNES, viene siendo parte de la administración de un Estado en la década de la Revolución Ciudadana. Y evidentemente, pues habrá una serie de exámenes y de acciones que todavía, como usted bien lo dice, todavía no están en una fase ejecutiva, en una fase no se han agotado todo el debido proceso. Entonces no se puede cuestionar por la presunción, y hago énfasis en esta palabra, por la presunción de una responsabilidad administrativa, civil, penal, cuando todavía al final del día no hay nada en concreto, no hay una sentencia. Entonces, eso me parece que es vergonzoso para el país, lamentable, porque están tratando de ponernos a todos en el mismo saco y no es así. Pero por otro lado, y hay un elemento que yo debo señalar que hay que hacerles caer en cuenta, sobre todo a los ciudadanos que están pendientes de esta entrevista, cuando se plantea algunos actos ceñidos con la ley de un asambleísta que esté gestionando cargos y puestos públicos, claro, el linchamiento mediático es a la asamblea. Pero ¿y qué pasa con el Ejecutivo? Alguien debió haberle dado ese cargo, ese espacio. Debe Entonces, haberle no hay el facilitado el mismo camino. cumplimiento. Pero por supuesto, pues Licenia. Entonces, claro, el linchamiento es a la asamblea. ¿Y qué pasa con el Ejecutivo o con el ministro de Estado, que al final del día se terminó comprometiendo con ese asambleísta para entregarle ese puesto, ese cargo? Entonces ahí no se mide con el mismo rasero. Entonces, claro, el linchamiento es hacia la asamblea, pero ¿y hacia el Ejecutivo? ¿A cambio de qué, pues? ¿A cambio de qué le dieron ese espacio, esa prebenda a ese asambleísta, pues? ¿Acaso a cambio de su voto, de su conciencia? Entonces, esas son las cosas que no se juzgan con el mismo rasero. Entonces, el linchamiento mediático o el direccionamiento es a tratar de desmejorar la imagen de la Asamblea Nacional, pero no se dice nada del Ejecutivo, que sería el que entregó esos puestos, esos cargos. Ojalá y no estemos ante el reparto 2.0, ante el reparto recargado de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, en el cual se repartieron hospitales. Hoy estamos viendo cómo se reparten las agencias de tránsito.
Entonces, pero el juzgamiento no es en la misma proporción al asambleísta como al ministro que se lo está haciendo, ¿no? Entonces, aquí el linchamiento es hacia la Asamblea Nacional y es una estrategia perversa de determinados sectores políticos para tratar de minar la credibilidad y las capacidades fiscalizadoras, también hay que decirlo. Si es que hay una asamblea cuestionada, ¿con qué capacidad fiscalizadora va a ejercer precisamente esa misión que tiene ante los ojos del pueblo ecuatoriano? ¿Qué decir, asambleísta Lloret, frente a la actuación de la Contraloría a cargo ahora heredada, la Contraloría heredada del señor Celi, ahora a cargo del señor Río Frío, en el sentido de que se empeña en buscar casos relacionados con la administración del expresidente Rafael Correa, olvidándose que después de esa administración hubo 4 años de Lenín Moreno, sobre los que no se dice nada y sobre los que tampoco hay titulares en la prensa nacional? Bueno, hay una serie de cuestiones. Yo sí tengo algunos cuestionamientos a un señor que dice estar al frente de la Contraloría General del Estado, que dice ser el Contralor subrogante del subrogante, figura que no existe, el señor Río Frío. Bueno, ¿usted cree que puede tener una validez, un nombramiento de este señor al frente de la Contraloría, a sabiendas que fue nombrado por el señor Celi, que está afrontando procesos penales, que fue censurado por la Asamblea Nacional y que fue nombrado desde la cárcel, cuando el señor Celi tenía una medida cautelar? A mí me parece que no tiene validez o legitimidad, más allá del cuestionamiento a la legalidad, que en un momento determinado un juez podrá determinar aquello, pero yo sí tengo una serie de cuestionamientos a la legitimidad de este ciudadano que dice estar al frente de la Contraloría General del Estado. Si bien es cierto, se censuró a la cabeza, pero la estructura delincuencial que determinó el juicio político a Celi sigue intacta, intacta en la Contraloría General del Estado. Y ahí hay que poner mucha atención y sobre todo esa nueva autoridad que se ponga al frente, lo primero que tiene que hacer es depurar esa institución, porque la estructura delincuencial que seguía operando y que sigue operando en la Contraloría sigue intacta y se lo sigue operando desde la cárcel 4 con el señor Celi a la cabeza. Asambleísta Lloret, ¿usted cree que la Asamblea debería pedir información respecto a este evento que ocurrió el pasado fin de semana, la boda del hijo del vicepresidente de la República, en el que al parecer, de acuerdo a denuncias de algunos sectores, se hizo el uso de fondos públicos para un evento privado, como el tema de la seguridad militar, como el tema del personal de aseo del municipio capitalino, de seguridad metropolitano, etcétera, agentes de tránsito, etcétera, etcétera, para un evento de características privadas? Al menos cree que se debería pedir la información para esclarecer si hubo o no hubo el uso de fondos públicos para un evento privado, más allá de que obviamente el vicepresidente de la República, por su rango, necesita la seguridad del caso, ¿no? Pero no para un evento privado de la naturaleza del que la ciudad de Quito fue testigo el fin de semana pasado. ¿Cree que la Asamblea debe al menos pedir información? Bueno, Licenia, hay que darle la debida proporción a las cosas, más allá de la posibilidad que tienen de poder hacer un evento privado, de la dimensión que sea. Lo que no sé, y eso no lo cuestiono, y eso cada uno podrá generar los eventos que sean necesarios en función de sus necesidades en el ámbito privado. Lo que sí se puede cuestionar, estimada Licenia, es la utilización de recursos públicos en cosas o en eventos privados. Eso sí tiene que ser observado, revisado por parte de la Asamblea Nacional y de las instancias y autoridades correspondientes. Pero hay que darle la real dimensión a las cosas. Y creo que hay problemas más difíciles, más acuciantes que está pasando en este momento el pueblo ecuatoriano, como es la falta de empleo. Los indicadores y los niveles de pobreza son totalmente enormes en comparación con otros problemas que se pudieron haber detectado en un momento determinado. Para finalizar, asambleísta Lloret, ¿cómo está el tema del juicio político al defensor del pueblo y cuál es o cuál va a ser la posición de UNES respecto a esta propuesta del Ejecutivo sobre la reforma a la Ley de Educación Superior? Bueno, gracias, Licenia. Bueno, con respecto a lo del juicio político al defensor, yo creo que hay que revisarlo con lupa, porque de las acusaciones que se planteaban en un inicio, yo creo que muchas de ellas fueron absueltas, o la gran mayoría fueron absueltas en su momento por las personas que acudieron a la Comisión de Fiscalización. Pero más bien me asombra porque salen a la luz una serie de elementos que quizás no han sido muy públicos, es decir,
Por ejemplo, en esa reunión en la cual estuvo el defensor del pueblo, no solo estuvieron las tres personas, no solo estuvo Falconi, su esposa y el defensor, sino estuvieron otras personas más. Eso nunca salió a la luz, o tampoco ha salido a la luz del video completo de lo que pudo haber pasado en ese escenario. Tampoco se ha dicho con claridad, o en un momento determinado se pensó que había un delito flagrante por parte del defensor. No fue así. Eso se quedó evidenciado en el juicio político. Tanto es así que el defensor salió por sus propios medios de ese departamento, se dirigió a otra casa de algún sobrino y luego fue al hospital para que le puedan valorar. Y ahí es cuando lo detienen. Entonces son una serie de cosas oscuras que están detrás de ese caso, de ese proceso, y nosotros esperaremos, por supuesto, el legítimo derecho a la defensa que tiene el defensor del pueblo dentro del juicio político. Esperaremos también el informe de la Comisión de Fiscalización para podernos pronunciar. Pero, insisto, ahí hay una serie de cuestionamientos, hay una serie de verdades a medias, hay una declaración que es una declaración muy fuerte por parte del Contralor, del Defensor del Pueblo, en el sentido de que en un momento determinado pudo haber sido drogado al estar dentro de esa pieza, de esa habitación. Entonces son una serie de señalamientos que en su momento tendrán que ser absueltos por la Asamblea Nacional dentro del debido proceso. Eh, y también hay quizás complemento con una reflexión adicional. Cuidado y estemos ante un escenario de vendetta, de venganza. De vendetta porque al final del día fue el defensor el que le puso el cascabel al gato, me refiero al señor Moreno, cuando él presentó precisamente una demanda por delitos de lesa humanidad en contra del exmandatario, en contra de la señora Romo, en contra del ministro de Defensa. Y hoy, cuidado y estemos ante una trampa que le tendieron en un momento determinado con una evidente vendetta en contra del defensor del pueblo. Entonces, quizás esas reflexiones las dejo con respecto a ese juicio político y en lo que tiene que ver con la ley, con la reforma a la ley de educación superior. Eh, a mí me parece que hay que poner en el escenario del debate en la Asamblea Nacional todas las propuestas de reforma en lo que tiene que ver con la educación superior. No es menor, ese es el tema fundamental para el desarrollo del país. No hay otra forma de salir del subdesarrollo que no sea a través de la economía del conocimiento y ahí necesitamos una educación que garantice primero derechos en favor de los estudiantes y también una visión de desarrollo, una educación con calidez y sobre todo con calidad. Entonces, esos son los elementos o los aspectos que tienen que entrar en el debate, incorporando todas las propuestas de reforma para al final del día poder tener un texto que ojalá pueda recoger esas aspiraciones legítimas del pueblo ecuatoriano con respecto a la educación superior. Muchísimas gracias, asambleísta Lloret, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el legislador Juan Cristóbal Lloret de la bancada de UNES que ha estado con nosotros. Gracias, asambleísta. A ustedes, Licenia, un abrazo fraterno. Muchas gracias. Lo propio, muchas gracias.